Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera sesión. Esta es una semana súper importante, ¿cierto? Una semana clave para nuestro país. Es una semana a la que está muy conectada, vinculada además con la materia que vamos a trabajar hoy día, que posteriormente ahí la vamos a introducir con sus respectivos relatores, los profesores que van a estar el día de hoy. Y bueno, como dice su nombre, es el abordaje comunitario para la gestión del riesgo del desastre. ¿Cierto? Vamos a hablar de comunidades, vamos a nuevamente insistir con el concepto del riesgo del desastre y de nuestro rol también en el marco de las comunidades. ¿Ya? Así que nuevamente agradecer su participación y por supuesto volver a recalcar también los agradecimientos al Instituto Nacional de la Juventud que patrocina, quien financió este gran proyecto, este gran curso, ¿ya? Además de Comunidad La Casa de Peñalolén que también nos apoyó en eso. Así que pasemos a la siguiente lámina, queridos, por favor. Como siempre, en la primera lámina, la primera parte, queremos reforzar algunos elementos que nosotros trabajamos en la fundación, ¿ya? Para darle sentido, contexto también a un poco los contenidos que fuimos preparando para ustedes en este curso, ¿ya? Como Fundación AIRLA, como ustedes saben muy bien, trabajamos con desastres, con cambio climático, ¿cierto? Y empoderando o generando este rol de agente de cambio que tenemos que tener todos para estas materias tan importantes, ¿ya? Y dentro de eso, obviamente, se encuentra también el trabajo en los territorios, de las comunidades, ¿ya? Ahí hay una foto de un evento en el que pudimos participar en Paraguay. Particularmente estuve presente en una comunidad indígena de Paraguay, ¿ya? Ahí en la región de Misiones específicamente, donde pudimos conocer en terreno las características actuales digamos, específicamente del cambio climático. Ahí ellos nos contaban cómo se han visto afectados a propósito de la sequía y cómo eso ha ido afectando también sus productos que son autosustentables. ¿Ya? Entonces ahí pudimos generar un diálogo, una conversación y también poder conocer en terreno y ir instalando estas temáticas también que estamos trabajando ahora. ¿Ya? Junto con eso, ya hemos podido también poder compartir esta experiencia en otros espacios internacionales también. Estuvimos trabajando en Valparaíso y en Pochuncaví, también el año pasado trabajando fuertemente con las comunidades ahí, levantando información, compartiendo ideas, conociendo instituciones, conociendo grupos juveniles también en terreno, ya que justamente, y como lo hemos ido hablando en las clases anteriores, es donde está la respuesta a la gestión del riesgo del desastre, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar hoy día a enfatizar un poco más, las comunidades, ¿ya? Así que pasamos a la tercera lámina. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el abordaje comunitario para la gestión del riesgo del desastre. Con esta tercera sesión vamos cerrando el primer módulo, ¿ya? Para ya pasar a un aspecto distinto a partir de a la clase siguiente, ¿ya? Y bueno, yo los quiero dejar con los relatores, con los expertos a quienes ya desde ya le agradezco su participación, su voluntad y disposición y todo su conocimiento y experiencia para poder compartir con nosotros en Fundación AILA y específicamente con todo el equipo y los participantes de este curso. Así que los dejo con Hans Klenner y con María Francisca Escobar, que son los profesores y los relatores del día de hoy. Así que disfruten la clase y bueno, seguimos en contacto durante la clase. Hans y Ya, Fran, todos no, con ustedes. no aguante el silencio. Hola, mi nombre es Hans, vengo del área de la psicología. Mi principal como área de desarrollo tiene que ver con la intervención en comunidades, efectivamente también en materias que tengan que ver con emergencia y desastre. Principalmente el trabajo con las comunidades como de Quintero y Puchuncaví. Ahora, Fran. Hola, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Francisca Escobar, estudio ingeniería en recursos naturales. Esa es como mi profesión de base, digamos. Y me fui en el ámbito comunitario justamente porque en el pregrado, como que una de las grandes conclusiones que pude trabajar en la tesis es que los cambios vienen desde la sociedad civil, desde lo que podríamos llamar como capital social también en algunos términos. Y es, por lo menos yo me sitúo desde ese lugar
en el cual creo que las personas podemos hacer cambios estructurales y por eso también es que me he enamorado trabajando con las comunidades, principalmente en el ámbito cultural. Así que espero poder traspasar también un poquito de aquello y también tomar conocimiento y retribución de aquellas propuestas que también surjan de esta clase. Bueno, sumarme a los agradecimientos que hizo José al principio de que estén todas y todos aquí, y difícil hablar después de Fran porque además habla muy bonito y espero que hablara primero. Pero decirle que los contenidos o cómo vamos a ordenar esta sesión es, al igual que las sesiones anteriores, partiendo con una reflexión grupal, donde queremos que en realidad ustedes impongan o nos den como sobre qué podemos trabajar en torno a estas temáticas y después vincularlos con teoría. Para después, en la siguiente fase, hacer una ronda de plenaria, como ustedes ya han venido viendo a través de las sesiones anteriores, que se vincula con una exposición más teórica, donde vamos a tratar de articular brevemente, pero más que nada en relación a lo que ustedes nos digan, con el enfoque comunitario, para finalmente cerrar con los comentarios sobre la sesión. Partimos entonces. Esta serie de imágenes, le vamos a ir mostrando como una serie de imágenes de eventos de emergencia y desastres que han ocurrido en nuestro país. La primera es en uno de los cerros de Valparaíso, que fue uno de los terremotos más fuertes ocurridos, y ahí podemos ver cómo se empezaron a urbanar campamentos alrededor de las comunidades y cómo también se fueron levantando espacios comunitarios. Otro gran evento devastador de la misma magnitud fue el terremoto del 60 en Valdivia, del que muchos, si tienen como el privilegio de tener abuelos o abuelos que le hayan podido contar un poco, se abrían socavones en la tierra y las casas quedaban como literalmente como de esta forma, y las familias devastadas tenían que empezar a buscar como formas de articularse. La erupción del volcán Chaitén también da cuenta de cómo otra comunidad al sur de Chile vivió un evento de esta magnitud. La aluvión de Atacama, que a veces también olvidamos, nuestro gran norte, ha sido impactado la comunidad entera por un montón de desastres socionaturales. Y más cercano, el incendio de Valparaíso, que, bueno, todos vimos lo que podía pasar, le pusimos nombres extraños a los aviones, y como viendo también cómo la comunidad empezó a responder. Algunas comunidades iban a saturar la misma comunidad, y bueno, de eso también esperamos hablar un poquito. Y entramos entonces a la reflexión grupal. Bueno, con la reflexión grupal quisimos partir con esta cita que dice: reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y qué precauciones hay que tomar, qué riesgos existen, etc. Quisimos utilizar esta cita porque cuando nos vemos envueltos y envueltas en emergencias y desastres, en eventos socionaturales que pueden traer grandes consecuencias en nuestras vidas o en nuestra comunidad, quisimos observar las acciones no desde el juzgar si están bien o están mal, sino como abrir nuestra mente y pensar reflexionar en torno a cuáles son las consecuencias o qué implicancias tienen nuestras acciones. Entonces la propuesta es situarnos en algún desastre socionatural, observando cuáles son las implicancias que tienen nuestras acciones. Y por eso utilizamos esta cita de reflexionar qué es lo que puede pasar cuando tenemos una u otra acción, o ir evaluando como tal vez qué acción puedo tener analizando nuestras alternativas que se nos pueden ir ocurriendo. ¿La siguiente? Please. Entonces, antes de pasar a la pregunta de reflexión grupal, quisimos hacer esta referencia a lo que es el territorio, porque es en el territorio donde surgen los desastres, donde podemos ver manifiestos los desastres socionaturales.
Esta cita dice, se refiere al territorio como una construcción cultural donde tienen lugar las prácticas sociales con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de complementación, de reciprocidad, pero también de confrontación. Entonces, en el territorio queremos invitarles a ver como un proceso las diferentes relaciones que surgen dentro del territorio, donde tenemos relaciones que son de complementariedad, de reciprocidad, pero también tenemos procesos que pueden ser conflictivos. Y eso es parte de lo que surge en el territorio y donde también tiene un sentido de que hay como una competencia por diferentes usos. Lo que quisiéramos establecer, la propuesta que traemos hoy es poder como conversar en relación a las diferentes acciones que podemos promover en medio de un desastre socionatural, valorando las distintas perspectivas. Entonces, por eso también utilizamos como esta imagen donde ustedes pueden ver en un bosque, por ejemplo, que hay distintas especies que pueden estar compartiendo un mismo territorio y de alguna forma se va buscando como se va intentando buscar como una armonía entre la propia naturaleza. La invitación entonces es a reflexionar la pregunta que vamos a proponer desde los saberes de cada persona, valorando aquello, porque cuando hablamos del abordaje comunitario, tiene que ver con nuestras prácticas culturales, con aquello desde cómo interpretamos y desde lo que podemos promover, tiene que ver con aquellas enseñanzas o aquellas educaciones que podemos tener implícitas y que se ven explícitas cuando proponemos alguna alternativa. En ese sentido, invitarles a que participen de sus grupos con tranquilidad, con confianza, porque no hay respuestas buenas ni respuestas malas, sino que solamente lo estamos observando como diferentes perspectivas. La pregunta entonces es, ¿cómo actuarías como agente de cambio en un desastre socionatural en tu comunidad? De acuerdo a lo que cada persona pueda entender o le pueda parecer lo que es agente de cambio, de acuerdo a lo que ya hemos visto, pero también a su propia percepción al respecto, cuáles son las acciones que podrían proponer. Recordarles que estamos utilizando la misma metodología que hemos utilizado en las sesiones anteriores, donde hay un moderador o moderadora, que su rol es poder otorgar, facilitar la palabra dentro del grupo, un rol de secretario o secretaria que es de tomar nota de 3 ideas que puedan tener fuerza dentro de ese grupo, que a lo mejor pueden ser más repetitivas o pueden ser también como, a lo mejor no es repetitiva, pero es una idea que es fuerte dentro de lo que se va reflexionando, y un vocero o vocera que pueda comunicar estas ideas en la fase de plenaria. Entonces, hay hasta las 19:35 para esta reflexión grupal, y recordarles que la idea es que no se repita ninguna persona dentro de estos roles. Entonces, quienes ya hayan ocupado estos roles previamente, no tienen que volver a utilizarlos. Claro. Gracias, Francisca. Solamente comentar y reforzar que la idea es poder escucharnos a todos, ¿ya? Escuchar la mayor cantidad de voces también posibles dentro del desarrollo de este curso, ¿ya? Así que enfatizar y que ojalá puedan volver a rotar los grupos, bueno, siempre no están los grupos rotados, pero que puedan rotar también los roles, ¿ya? Eso se los pedimos, digamos, con especial énfasis para el día de hoy. Por supuesto que quien tenga el rol de vocero, también pedirles obviamente el minutito clásico de respuesta, ojalá no excederse más que ese minuto. Nosotros vamos a estar ahí monitoreando también para que de alguna manera podamos controlar el tiempo, que también es parte de los comentarios que ustedes nos han hecho en las evaluaciones, que es cierto que aseguremos bien los tiempos y que vamos de alguna manera a poder digamos, tener, digamos, los espacios y los tiempos que ustedes ya conocen y se saben que están destinados para la clase, ¿ya? Así que tenemos justo 20 minutos, así que nos van a ayudar ahora la Francisca Soto, nuestra hospedadora, va a hacer los grupos y, bueno, como siempre, los facilitadores vamos a estar dándonos unas vueltas y conversando con ustedes y aclarando algunas dudas si es que existen, ¿vale? Así que nos vemos entonces en 20 minutos. Bueno, volvemos. Gracias por sus comentarios,
por su tiempo, sus reflexiones. Vamos ahora a partir con la plenaria, ya nuevamente insistir en que los voceros o voceras puedan en un minutito poder definir qué fue lo que conversaron. ¿Ya? Pasa, y también lo vimos mucho en las evaluaciones que ustedes comentaron, que de repente los temas se van repitiendo a veces, ¿cierto? Entonces, de repente ir enfatizando en los elementos que quizás no consideraron los grupos anteriores, para, digamos, evitar como esta duplicidad de información constantemente, ¿ya? Así quizás les dan tiempo para profundizar, digamos, el tema que a lo mejor no se trató antes, ¿ya? Así que, bueno, vamos a partir con el grupo uno, al vocero o vocera que, digamos, está definido para el grupo uno, que tenga su minutito, Liliana Yo. Guzmán. Qué la risa. Liliana. Liliana, mira, antes de que comiences, ya iba a tener tu minuto, para los grupos uno, 2 y 3, o sea, la idea es que cada vez que un vocero o vocera presente, la idea es que el secretario o secretaria adjunte en el chat, digamos, lo que se tematizó, ¿ya? Como el grupo uno, 2 y 3 salimos recién, entonces quizás le podemos dar un poquito de espacio para que lo puedan enviar un poquito después, pero ya a partir del 4 y quinto la idea es que ya el vocero presente y se envía la reflexión, lo que registró, ya para poder tener ese orden. Así que ya, Liliana, te escuchamos, por favor, adelante. ¿Cómo les fue? Bien, superamos un grupo de puras chicas. Muy bien. Bueno, la primera idea fuerza que resultó de la conversación fue que es necesario generar comunidad de manera previa para poder obtener una red de apoyo en el momento en el que se haga, o sea, en el que resulte el desastre natural, que es importante que, siendo agente de cambio, nosotros generemos una comunidad cercana a donde nosotros vivimos. La otra idea fuerza es que hay ciertas personas que dentro de un desastre natural tal vez tienen habilidades blandas más desarrolladas que otras personas y puedan de esta manera calmar a como la situación de desastre que se estuviera planteando. Entonces igual es un rol de un agente de cambio que es importante dentro de todo esto. También como en la misma idea fuerza lo del rol profesional que cada una de las personas tiene, que dependiendo del estudio que uno haya interiorizado, poder tal vez también plantearlo dentro de lo del desastre natural. Y la tercera idea fuerza es la capacidad de respuesta que tenga la comunidad posterior a esta comunidad creada previamente. Es como de esa forma, creo. Sí, creo Gracias, que Liliana. lo quise Súper. decir muy corto. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias por la síntesis. Muy bien. El grupo número 2, por favor, vocero, vocera. Aquí estoy. Dale, Fernando, te escuchamos. Bueno, no sé si tengo esquematizado 3 puntos de ideas fuerza, pero creo que hay una reflexión o una idea que Súper. salió muy preponderante dentro del grupo, que fue esta idea de que más allá de, por ejemplo, de ser un agente de cambio y saber que hay saber y conocimientos que uno tiene inherente en el tema quizá de conocimiento territorial, hay gente que ha trabajado en las poblaciones en su territorio durante mucho tiempo, hay gente que tiene mucho saber autóctono de la zona, entonces nosotros como agente de cambio, más bien en vez de liderar un poco o conllevar, quizás tenemos la responsabilidad de organizar el trabajo que hay ahí. Hay mucha gente, por ejemplo, que sabe que, no sé, la junta de vecinos de la zona, o por ejemplo un exfuncionario de bomberos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un incendio y nosotros como agentes de cambio realmente no tenemos la facultad de conocimiento adquirido a eso? ¿Podríamos organizar con ese ex funcionario de bomberos una ayuda o por ejemplo, hacer una brecha para que el fuego no se siga propagando? La idea más que nada, siento yo, o sentimos como grupo, es que como agentes de cambio podamos más bien ser un coasistente de lo que se está generando y de reactivar esta organización política o más bien medioambiental que se podría generar dentro del territorio. No un encargo de vocero, y eso se da mucho también en el ámbito de la idea de este centralismo que hay en Chile, de ir con nosotros santellinos, e ir a incorporar política o ir a incorporar organizaciones a diferentes regiones y no rescatar un poco la participación que hay ahí. Obviamente también cuidando que también tenemos que ser un agente, como también se decía en el grupo, de apaciguar también, de contener en un cierto sentido, de organizar, pero también ir en la brecha de un poco tirarse para atrás y saber que hay gente que sabe mucho más que nosotros referente a su terreno. Perfecto. Muchas gracias, gracias Fernando. Muchas gracias. Invitamos a Marco Lea del grupo 3, por favor. Marco, ¿te Acá, escuchamos? Dale, Marco, te escuchamos. ya. Nosotros como grupo tomamos una división pre, durante y post
el desastre, ¿ya? Donde nosotros como agentes de cambio podemos participar de todas, digamos. En la primera parte, en el pre-desastre, digamos, hacer catastros es súper necesario, sobre todo en la comunidad, para poder focalizar y distribuir según las necesidades de cada uno antes de que suceda el desastre, ¿ya? El que sabe sobre algún tema también debería poder educar a sus vecinos y de a poco tener acciones preventivas, sobre todo en comunidad, como había escuchado antes, ante los posibles desastres, y también un conducto regular adaptado a cada desastre, o por lo menos a los que probablemente pueden suceder en la comunidad, eh, para que todos sepan con antelación cómo manejarse ante un desastre. Perfecto. Durante, focalizar ayuda, establecer puntos específicos o claves donde se pueda entregar la ayuda, o donde se pueda hacer una estrategia para enfrentar el desastre en el momento, ya sean colegios, juntas de vecinos, etc. Tomar Perfecto. también un factor de riesgo o vulnerabilidad social en cuanto a reacción. Y finalmente, post, la pertinencia en la ayuda. Consideramos que es Perfecto. súper necesario que si uno va a ayudar y es de afuera de la comunidad, tenga presente cuáles son las necesidades de la comunidad y no asistir por asistir, porque finalmente puede terminar haciendo más masa innecesaria Claro. que un aporte real. Súper. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, el grupo 3. Vamos con el grupo 4, Jean-Pierre, por favor. Te escuchamos tu Súper, minutito. oye, comparto mucho con el grupo 3. El último punto, el tema de las necesidades de la comunidad, también lo conversamos mucho. De que, claro, nosotros si venimos desde una perspectiva externa, nosotros tenemos que tener muy presente las necesidades que requiere la comunidad. Bueno, esa es una de las ideas. La segunda idea es que el tema del adultocentrismo también, de incorporar a toda la comunidad en esta intervención, en este accionar, y no dejar los niños, niñas y jóvenes afuera. Y también, súper importante, la coordinación y comunicación. Nos contaban experiencia los compañeros y compañeras que en este contexto de desastres naturales pasa que nosotros no podemos comunicarnos. Es como algo súper importante que se nos quita la comunicación. Entonces, a partir de la comunicación se basa la coordinación. Es súper importante para poder actuar como agente de cambio, la coordinación. Y también nos comentaba una compañera de techo que en este punto específicamente se necesitaba una coordinación anterior, una coordinación preventiva para poder suplir estos riesgos, sobre todo los que tiene la comunidad cuando pasa el asentamiento de campamento y etcétera. Así que a grandes rasgos eso fue, no sé si se me está yendo algo. Y la identificación de recursos. ¿Qué recursos tiene la comunidad? Como Perfecto. que va aislado al primer punto que dije, de las necesidades, como las potencialidades también que tiene la comunidad, las habilidades que tienen las personas de ahí mismo para poder utilizarlas también para salir adelante. Eso. Gracias, súper. Muchas gracias al grupo. Recordamos el minutito, por favor, para poder ahí respetar. Acuérdense que igual los secretarios van a anotar la información más extensa, ¿ya? Entonces acá la idea es que puedan hacer la reflexión general también, para poder ir avanzando también con los tiempos. Así que le damos el paso al Felipe, del grupo 5, por favor. Gracias. Ya, nosotros como Dale, Felipe. grupo, bueno, las tres ideas principales de las cuales hablamos es ya enseñar a la comunidad, o para ser agente de cambio, entregar información para que tengan cómo actuar y qué hacer en el momento que pueda ocurrir algún desastre. Así también apoyar a la comunidad no solamente en un momento, en el momento que quizás pase el desastre o antes para prevenir, sino mantenerlo en el tiempo, para así conocer también la experiencia de los vecinos que ya sea mayores, ya que los desastres siguen algo histórico, que como se ha visto anteriormente quizás en Copiapó, por la zona en la cual vivo, ya se sabe que había conocimiento previo de lo que son los tsunamis. Y bueno, también creando finalmente una buena gobernanza, ya porque hay algunos planos de que el río puede pasar por en medio de la ciudad y aún así no se ha hecho nada con respecto a eso, y ser articuladores y vinculantes con personas de distintas jerarquías. Súper.
Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Les vamos a recordando a los grupos anteriores que presentaron, a los secretarios, secretarias, ahí que vayan ingresando también sus respuestas también. Así que invitamos a la María Paz ahora a que pase el grupo 6, por favor. Hola, ya. Hola, María Paz. Nosotras también fuimos puras mujeres. Y Buenísimo. para partir, quisimos desglosar un poco la pregunta, como en varias partes, pero queríamos primero tener como un entendimiento más horizontal de lo que entendíamos nosotros por agentes de cambio. Nosotras dijimos y respondimos que los agentes de cambio son ciudadanos activos en la sociedad, lo entendíamos también como una palabra más amplia, más macro, y personas que pueden generar acciones en otros, siempre en línea de generar soluciones innovadoras, en línea de ayudar, sobre todo en temas políticos sociales. Perfecto. Y también queríamos entender, o queríamos llegar a un acuerdo que entendíamos nosotros por comunidad, y comunidad puede ser diferentes espacios, tanto el barrio, ONGs, junta de vecinos. Entonces la pregunta para nosotros era un poco más amplia porque uno puede ser agente de cambio de diferentes espacios. Claro. Otra de las respuestas que salió, que una de las integrantes de nuestro equipo es voluntaria de bomberos, y bueno, y también conversamos que en Chile falta cultura de desastres socionaturales. Entonces, ¿qué podríamos hacer como agentes de cambio? Aportar de diferentes saberes, concientizar, educar sobre primeros auxilios físicos, primeros auxilios psicológicos, etcétera. Ser una ayuda dentro de diferentes espacios en que estemos insertos. Súper. Gracias, María Paz. ¿Me Muchas falta gracias. algo? No, está súper. Gracias. Jacinta, te escuchamos. Sí, acá. Dale. Ya en el grupo 7 desglosamos, terminamos creando como el agente de cambio grupo 7 en un desastre socionatural en su comunidad. En el fondo tendría que dejar vislumbrar las siguientes características. Como primera idea fuerza, que el agente de cambio sea líder, es decir, que reconozca los recursos que los integrantes de la comunidad ofrecen, como conocimiento, habilidad, experiencia, apoyo, y a partir de eso mismo delegar tareas, que sea una persona que represente a la gente, que sea valiente, que no salga arrancando apenas se dé una situación de emergencia, que sea comunicativo y que también integre a todas las personas, porque entendemos que todas las personas en la comunidad pueden aportar, independiente de si son niños o adultos. Como segunda idea de fuerza, que el agente de cambio actúe para la reconciliación. Y como tercera idea de fuerza, que el agente de cambio tenga un alma preventiva. Esto igual se podría traducir de forma material como en, no sé, tener una mochila fundacional, para poder hacer frente a las necesidades que originan el desastre. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Jacinta. Mientras esperamos a la Daniela que va a sumarse, le pedimos ahí a los secretarios, secretarias que faltan, que vayan agregando por favor sus sistematizaciones. ¿Ya? Daniela, te escuchamos. Voy. Ya, sumando más a lo que han dicho ya los compañeros, se dio mucho en nuestro grupo la idea de aportar de una manera eficiente y eficaz, que es como lo más importante que encontramos nosotros para ser un agente de cambio, porque no es sinónimo el querer aportar que el ser un aporte. Entonces tenemos que reconocer en lo que uno es útil y en lo que es mejor dar un paso al lado, y para eso también va como nuestra otra idea fuerza, que es aportar desde la disciplina y desde expertise, ya sea una disciplina profesional en lo que estudiamos, o ya sea, por ejemplo, las capacitaciones que estamos recibiendo ahora, o no sé, si hay dirigentes vecinales, también aportar como desde esa línea, aportar al final desde la expertise de cada uno. Y también la tercera sería tener una visión prospectiva y proactiva, conocer las vulnerabilidades del territorio, con un enfoque, claro, más de derecho de género, y ver que también, tener claro qué es lo que debe hacer cada organización y cada, al final, no sé, bomberos, la Cruz Roja, voluntarios, cuál es el rol de cada institución para como saber cómo tienen que actuar ellos en la respuesta a la emergencia también. También como para no desesperar el que tiene que hacer todo. Y al saber los roles también funciona mucho mejor toda la respuesta a la emergencia y es mucho más eficiente.
claro, Eso. la organización. Gracias Daniela. Catherine Vergara, Catherine, te escuchamos. ¿Aló? Sí, Catherine, ahí Es estás. Alison la... No, es que Alison está era la vocera del grupo. Ah, la Alison, ya, Alison, te escuchamos Sí, entonces. voy yo. Dale, Bueno, Alison. también de un grupo lleno de mujeres. Muy Bueno, lo bien. que primero nosotros hicimos fue definir este agente de cambio, que debe ser una persona empática, motivadora y, por supuesto, resiliente, que proponga la prevención y apoye a la comunidad. También que sea una persona que ponga en práctica sus saberes, que se prepare también antes de cualquier catástrofe para poner en prevención a la comuna. Por ejemplo, con talleres participativos en la Junta de Vecinos, que vendría a ser la autoridad principal de la comunidad, y que esta haga llegar también a toda su barrio todos estos parámetros de prevención que se pone el agente de cambio, con delimitaciones, vías de evacuación, cartografías, etcétera. Perfecto, Eso perfecto. fue lo que más que nada definimos en Súper. el grupo. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias. Ignacio, del grupo 10, te escuchamos. Ignacio, ¿estás por ahí? Yo iba a ser la vocera del grupo Ah, 10. ya. ¿Andrea? Sí, Andrea. Ah, dale, Andrea, te escuchamos, dale. Ya. Bueno, nosotros Perdón. llegamos a 4 ideas principales. La primera es hacer redes entre las personas, generar comunicación y unión dentro de esta comunidad. Como segunda idea es la contención emocional. Ya. Y como tercera idea es el poder brindar ayuda desde el área donde cada uno se mueve. Y finalmente, como ya lo han mencionado antes, la prevención. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Vamos entonces con el Nicolás, del grupo 11, mi grupo. Dale, Nicolás. Ya. Bueno, buenas tardes con nuestro grupo. Hablamos hartas cosas, pero para sintetizar llegamos como a 3 pasos que uno como persona debería tener, entendiendo que todos son agentes de cambio, todos son individuos que pueden actuar. Lo primero sería detectar el tipo de desastre o a qué nos estamos enfrentando. El segundo sería asimilar un rol, tomarlo, pero siendo realista, sabiendo tus capacidades, porque si tú no eres bombero, no vas a saber apagar un incendio. Pero después del incendio, si la casa se quema, puedes ayudar a la persona con una canasta familiar, organizarte con amigos, y ahí pasamos a la otra parte, que sería organizarte con una red de apoyo que tú tengáis, no sé, tus amigos del barrio, y el tercer paso sería actuar, y tratar de ayudar y no ser un estorbo, más que nada. En eso quedamos con el grupo. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Y esperamos que la Belén nos envíe estas mismas ideas ahí en el chat. Y nuestro último grupo, el grupo de Natalia, también mi grupo. Así que te escuchamos, Natalia. Gracias. Bueno, nosotros hablamos principalmente de cómo podríamos aportar desde nuestro rol más bien profesional. Y ahí pudimos ver que un grupo estaba muy interesado en las intervenciones de crisis para el bienestar de las personas en el momento, y también en auxilios psicológicos, y también en generar espacios de diálogo. O sea, creemos que es súper importante el generar espacios comunitarios para poder unirnos y así tener como un territorio más resiliente. También hablamos de informar a la comunidad con datos más verídicos, como de preocuparnos de cierta forma de qué está observando la comunidad, cuáles son sus fuentes, y poder aportar en ese sentido. ¿Ya? También detectar como conocimiento de cuáles son los espacios seguros para que podamos nosotros ahí en ese momento, después de determinada catástrofe, de poder ahí unir a la comunidad y aprovechar esos espacios también de instalar herramientas que podrían necesitar ciertas personas en el momento de, no sé, aprender a arreglar ciertas cosas que se hayan de arreglar en las casas, o también en cuanto a emergencias. Y también a organizar la comunidad, o sea, ver qué recursos tenemos en el territorio, en personas, como también en redes, y empezar a activarlas para poder fortalecer a la misma comunidad. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Natalia.
Bueno, le agradecemos a todos, a todos sus comentarios, a los secretarios que han ido ingresando las opiniones también. Ahí los que falten, ahí las vamos a ir esperando, los vamos a ir consultando más directamente también. Y bueno, pasamos a la parte expositiva. Nuevamente agradeciendo su participación. Vuelvo a invitar ahí a Hans y a la Francisca para que sigamos con la clase. Hola a todas y todos nuevamente. Es difícil la labor como de escucharles y tratar de decir algo inteligente después de que dicen algo como que se podría pensar incluso que abarcan todo. Entonces, desde ahí quedan dando vuelta varias ideas que veamos si podemos ir vinculando como con esto que sería el enfoque teórico. Disculpe. Primero, ¿sí? ¿Por qué momento se puede hacer alcance con unas dudas que quedó de clases anteriores? ¿Las podemos ver al final, te parece? Ya, ok. Sí, para que avancemos en la fase de preguntas, puede ser, pues. Así avanzamos como con la clase. Ya, ok. Ahí te escuchamos y podemos ver, ¿sí? Y recordarles que siempre pueden ir escribiendo las preguntas en el chat, y en este caso el José al final las puede como recopilar todas y hacerlas. Utilizamos esta metodología solamente por el tiempo, porque a nosotros y a nosotras que nos podríamos tomar un par de horas para conversar estos temas, que trabajamos en ello y nos encantan, pero sabemos que no podemos abusar tan profundamente de sus tiempos. Así que solo por eso, ir anotándola en el chat y el José puede hacerla al final. Súper. Gracias, gente. Bueno, como bien decía Fran y José, hacemos como esto en virtud del tiempo, lo que es bien complejo, puesto que tenemos que tratar de resumir en alrededor de como 7 minutos, 5 minutos, temáticas que pueden dar para una clase. Sobre lo mismo, y una temática bien importante es preguntarnos como qué es lo comunitario, qué es la comunidad, qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de comunidad, y hacia dónde vamos como con el concepto. Si lo vemos como desde la RAE la hace súper cortita y dice que es la cualidad común que pertenece o que se extiende a varios. O que es un conjunto de personas, de región, a un pueblo, una nación. Entonces ahí también surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿la comunidad sería Chile? ¿La comunidad sería una comuna? ¿La comunidad sería Latinoamérica? ¿Son distintas comunidades? ¿Qué características tiene el hecho de ser parte de una comunidad? En este sentido, hay una cita muy bonita de Víctor Martínez que dice que la comunidad son singularidades expuestas las unas a las otras. Es decir, no son comunes, sino que están en común. Es súper complejo este giro lingüístico de comprender a la comunidad como algo que no necesariamente es común, sino que solamente está cohabitando. Desde esta perspectiva es que se pueden dar un montón de singularidades, un montón de disputas dentro de la comunidad, y como bien decían ustedes, la comunidad pueden ser diferentes espacios. Está la comunidad como de la vida, entendiendo que las personas existen en un mismo territorio y comparten como su diario vivir. Existen distintas formas de comprender lo que es la comunidad, pero más importante de las formas de entender como que es la comunidad, yo creo que ustedes dieron como harto énfasis en lo que no es, o en lo peligroso que es asumir cosas de la comunidad. Y respecto de eso, es importante hablar como del mito comunitario, entendiendo a la comunidad como un absoluto. Es decir, fusionando o comulgando a los distintos actores que son parte de una comunidad como la comunidad misma, es decir, como que son comunes. Ahí es donde ustedes dan ejemplos bien bonitos que eran muy específicos, como por ejemplo el centralismo, como Santiago es Chile, ¿la comunidad chilena respondería a lo que sería Santiago? Eso sería ver a la comunidad como una comunidad absoluta. Y lo mismo desde el adultocentrismo. Y corremos el riesgo de crear un sujeto colectivo al cual nosotros le damos o le otorgamos prejuicios y podemos decir cosas respecto a esa persona solo por formar parte de la comunidad, tratando de anular como su diferencia. En este sentido es que existe la psicología comunitaria, que yo creo que muchas de las aproximaciones que dieron, o muchas de las discusiones que se fueron dando, se vinculaban con
con la psicología comunitaria, como por ejemplo ustedes decían, la identificación de recursos, las potencialidades de la comunidad, la pertinencia en la ayuda, el no ayudar por ayudar, ser vinculante en las distintas jerarquías, tratar de como moverse desde los distintos espacios. Desde ahí es que entender a la comunidad como esta red de individuos no nos puede hacer sino comprender que es imposible no ser comunitario o es imposible no estar como en común, porque por el solo hecho de cohabitar estaríamos ya siendo parte de una comunidad, pero que sin embargo tendríamos que darle paso a esas singularidades. Es decir, tendríamos que respetar algunos acuerdos, como los que ustedes decían, que sería la pertinencia territorial, entendiendo que una comunidad puede ser que el estar en común, o lo que los identifique de estar en común, sea compartir un espacio. Pueden ser un montón de personas distintas, que tienen un montón de singularidades, pero que el existir en un territorio en común tiene ciertas características que si bien no nos limitan ni restringen, o sea, no podemos decir algunas como brutalidades que a veces dicen como que de Santiago para allá todo es región, sino que entender que existen como pequeñas diferencias e individualidades dependiendo del grupo comunitario. Y otras tantas que vamos a tratar como a continuación. Pero entendiendo que en realidad la subjetividad o esa individualidad que se va dando, en realidad es por el cruce de todas las redes a las cuales nos vamos como conjugando. Es decir, nosotros también estamos compuestos como comunidad, nos volvemos como sujetos, sujetas, por esa red de redes que nos hacen únicos, gracias a las relaciones con las cuales nos vamos vinculando. Bueno, como comentaba Hans, estos 3 puntos súper relevantes, la pertinencia cultural, el sentido cultural de la comunidad y la participación. Al principio comenzamos esta presentación haciendo referencia como al territorio. El territorio se comienza a conceptualizar como un lugar netamente geográfico, como un espacio físico nada más. Y a medida que se va madurando este concepto, nos vamos dando cuenta de que el territorio no es solo lo físico, sino que también es importante las relaciones que ocurren en él, la forma en que se utiliza o en que se aprovecha el territorio, y diferentes concepciones sobre el territorio también. No solo como elementos físicos, como algo instrumental, sino que también como nos empezamos a apropiar de lo que ahí surge en ese espacio, y eso genera ciertas valoraciones en las personas y en las comunidades. Cuando tenemos valoraciones distintas o distintas visiones sobre ese territorio, entonces muchas veces pueden entrar en conflicto estas diferencias. Y esto es como uno de los grandes problemas que tenemos cuando trabajamos en un lugar que implica el territorio, que en el fondo siempre estamos trabajando de alguna forma en él. Entonces, desde ahí como retomando esta idea de que es en este lugar donde se ven manifiestos los desastres socionaturales, surge esta pregunta de por qué se vuelve a habitar esos mismos lugares que ya de alguna forma se han visto destrozados en cuanto como al espacio físico, en cuanto a las relaciones que hay ahí, y en cuanto a lo catastrófico que puede resultar un desastre socionatural. Y mucho de esto tiene que ver con nuestro sentido cultural. Entendiendo lo cultural no solamente como tal vez lo folclórico o como una práctica que podemos aprender de otra persona o relacionado con el patrimonio, sino que entendiendo lo cultural en su sentido antropológico. Y eso quiere decir que es algo que vamos aprendiendo a través de generaciones y generaciones, y de alguna forma podemos pensar que es algo natural tener ciertas prácticas que llevamos hoy día, pero eso que puede ser natural en realidad tiene esta visión de que es cultural. La siguiente, por favor. Entonces podemos ver, por ejemplo, este gráfico que tiene diferentes desastres socionaturales que están puestos aquí como en distintos años, y todos tienen una gran cantidad de población que se ha visto afectada.
Por eso les comentaba esta pregunta de por qué volvemos entonces a habitar esos mismos territorios, esos mismos lugares, por qué volvemos a levantar casas o volvemos a habitar lugares que han tenido un desastre muy grande. Y tiene que ver, como les decía, con nuestras prácticas culturales. La otra, por fin. Disculpa, ¿esta estadística es nacional o internacional? Esta estadística es nacional. Mira, está la fuente aquí, que es Camus et al. 2016. Y lo que grafica en este paper son distintos desastres en Chile entre 1906 y el 2014. Pero lo importante que yo quisiera destacar acá es que, como quedarnos con esta idea de por qué volvemos a esos mismos lugares cuando hay mucha población que se ha visto afectada y que lo pueden haber visto en distintas noticias, es súper recurrente de volver a habitar esos mismos lugares. Dale por fin la otra. Entonces, está este sentido de cultura como el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, virtudes, actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social. Bueno, desde esta idea, lo que quisiéramos plasmar es que no existe un sujeto, una sujeta sin cultura, ni una cultura sin sujeto. Todos nosotros y todas nosotras somos portadores de una cultura, que no es solamente la cultura que está en nuestra sociedad, sino aquella también donde se ven nuestras prácticas familiares, nuestras prácticas cotidianas, que podemos manifestar en nuestra cotidianidad. Entonces, no se trata como de decir, bueno, sí, volvemos a habitar el mismo lugar y que siga surgiendo todo, no, sino que para poder desaprender, lo que estamos buscando, sobre todo en esta clase, es poder reflexionar sobre esas acciones que podemos pensar que de alguna forma son naturales, porque en realidad, cuando tomamos conciencia de ellas y reflexionamos al respecto, nos podemos dar cuenta que no son naturales y que tienen que ver con ciertos factores que son aprendidos. Esto es súper importante porque es como la propuesta que estamos haciendo para poder desaprender ciertas prácticas culturales también y poder tomar más conciencia como personas que podemos ser agentes de cambio. Dale nomás, Hans. Ya, respecto a la participación, de nuevo nos vemos enfrentados a otra encrucijada, como ¿qué es participar? Participar es estar ahí, porque cuando uno busca participación, de nuevo en la RAE va y encuentra acción o efecto de participar. Es como esos loops viciosos que uno va viendo cuando llega al diccionario, y cuando llega a participar encuentra como temas tan amplios como que le corresponde a la parte de algo que se reparte, o sea, como que es parte de eso, que tiene una sociedad o en un negocio, como que él participa de esa empresa, o que tiene algo en común con otros o otras. Desde aquí, y a nivel ya más filosófico, por decirlo de alguna forma, la participación se podría seccionar en 4 grandes como aristas, en un modelo que postula Cornwell, pero que en realidad lo trabaja muy bien Rodolfo Sapiens, después haciendo como otro recorrido, entendiendo que desde esta perspectiva el hecho de participar se puede entender en un primer momento como algo nominal, es decir, yo participo porque me gusta que me nombren como parte de eso, que yo creo que aquí daban varios ejemplos, como por ejemplo el de Valparaíso, cuando la gente iba simplemente porque le gustaba ir a sacarse la foto, o porque dijeran él es voluntario de, ella es voluntaria de, instrumental, para conseguir algo al respecto. No sé si alguna vez vieron algunas autoridades, se escuchan estos rumores siempre, que se van a sacar fotos frente a algunos sucesos o eventos de desastre, utilizando o participando como del evento de algún modo para obtener un beneficio al respecto. Otro ejemplo podría ser que alguien esté como solamente en este curso porque quisiera algún tipo de certificación, o alguien que no se ha perdido ninguna clase porque quiere la mochila. Eso sería quizás una participación instrumental. Y ahí puse quizás la prueba que ya demostraron que no tenía mucha implicancia y que era una forma de que hacía a la gente participar de un modo que no necesariamente hacía una participación o mezclara a la gente en el acto como de participar. Otra apuesta respecto a la participación comunitaria, y aquí es donde aparece como este gatito, sería una participación representativa en el sentido de que tendríamos incidencia en eso que se está participando. A este nivel de participación es el que llegan muchas colectividades que se agrupan, como por ejemplo una olla común,
u otras, que en el fondo la acción directa está en el hecho de participar. Las personas están poniéndose en juego y tienen como la posibilidad de tomar decisiones de eso que se participa. Y por último, llegar a una participación transformadora, que sería como la última arista y lo más grande de la participación, que sería en realidad cuando eso que se está haciendo tiene vinculación con la vida y genera actos concretos en relación a lo que se está haciendo. Es decir, yo no participo necesariamente, sino que siempre estoy participando, porque tiene algo trascendente, hay algo con mi sentir vital que está haciendo que yo sea parte de esa colectividad. Como por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de las personas que están en contra de la explotación de ríos, que también están en contra de la ganadería, pero que además no comen palta porque saben lo que pasa en Petorca, y están vinculadas de una forma tan compleja y en un entramado de redes que en el fondo permea cada arista de su vida, que lo hace participar de modo que su vida misma implica un acto de transformación o de cambio. Es bien complejo y demandante. Bueno, parte como de esta propuesta que ha sido de establecer los grupos, que sabemos que a mucha gente le gusta, pero también hay mucha gente que no le gusta, es que esta es una forma de trabajar colaborativamente. Esta ha sido una propuesta también porque muchos de los roles que necesitamos o de las actitudes que necesitamos tener cuando trabajamos en comunidad son como las que mencionaron, como de ser personas empáticas, de aprender a escuchar, de trabajar la tolerancia, y creemos que esto no puede desarrollarse solamente porque se los pongamos en un PPT y lo puntiemos, sino que hemos apostado a esto de vivir la experiencia para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, recordar que las actitudes que podemos tener dentro del abordaje comunitario en una situación de desastres socionaturales son muchas de las que se están desarrollando a través del curso. Y para poder abordar como estas diferentes formas de participación, que es lo que estaba comentando Hans, mencionarles que podemos tener como nuestro ideal, así como esto es lo que yo quisiera lograr, pero tal vez hoy día no nos sentimos con las herramientas necesarias para poder tener ese tipo de participación. Y eso está súper bien, se los comento como para no sentirse agobiados o agobiadas por eso. Entonces lo que les quiero mencionar es que tenemos como nuestra zona de confort, que es lo que hacemos habitualmente, cotidianamente, y donde nos sentimos con comodidad. Cuando estamos en situaciones de desastre, es como que se activan nuestros sentidos y entramos en una situación de estrés. Que el estrés es algo positivo porque nos hace tener alerta los sentidos. Pero cuando vivimos en estrés, eso nos genera un problema y nos genera una angustia grande que nos puede llevar como incluso a la parálisis, como a no poder actuar. Entonces, frente a una situación de desastre, se trata de poder salir de esa zona de confort, pero sin movernos a esta zona donde ya no podemos tener alguna acción. Y ahí eso depende de cada persona, depende de las habilidades y las cualidades que ustedes puedan ir desarrollando a lo largo de su trayectoria. Entonces, como no medirse tanto como en relación a la otra persona o no medir mi comunidad en relación a la otra, sino como entender que son procesos diferentes. Y bueno, las formas de participación hoy día en nuestro país no son vinculantes, como ustedes sabrán. Entonces hay distintos canales de participación. Cuando hay proyectos que son ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental para promover el desarrollo del país, esos tienen ciertos efectos ambientales que también contribuyen a que los desastres socionaturales tengan como que puedan tener como desenlaces más catastróficos. Y las opiniones o la participación de las comunidades, cuando objetan estos proyectos, no es vinculante, o sea, como que las comunidades donde va a surgir estos cambios se nieguen, no quiere decir que el proyecto no va a ser realizado.
su opinión puede ser como tomada en cuenta, pero solamente así como un visto bueno o como un saludo a la bandera, esa opinión. Eso tiene que ver con nuestra Constitución. Nuestra Constitución implica que, y las leyes que vienen desde la Constitución tienen que ver con que nuestra participación no sea vinculante. Nos parece importante mencionar esto, sobre todo en esta semana, que este domingo son las votaciones para si es que se quiere redactar una nueva constitución o no, que es la primera pregunta donde ustedes pueden votar si es que quieren o no una nueva constitución escrita desde el papel en blanco, y además como la forma en que esta nueva constitución puede ser redactada. Si es como con la mitad de personas que son políticas y políticos y una mitad que es parte de la ciudadanía, o establecer personas que vienen desde la ciudadanía y que son elegidas democráticamente. Así que nos parece importante, como les decía, mencionar esto esta semana para que puedan informarse y puedan como ejercer su derecho a manifestarse a través del voto también. Eso, como les mencionaba, en relación a la visión comunitaria sobre los desastres socionaturales, que sería como una forma también de poder escribir esta nueva constitución, donde la participación ciudadana, es decir, lo que opinamos respecto a nuestros territorios y la forma en que son gestionados y administrados, sí sea una participación vinculante. Eso. Bueno, entonces, como teníamos esta pregunta al comienzo, de cómo actuarías como agente de cambio frente a un desastre socionatural, luego de hacer esta revisión completa, de haber escuchado a sus compañeros y a sus compañeras, y también como estos aportes teóricos que les pudimos haber aportado, esperamos que les hayamos aportado también. Está esta pregunta que la queremos hacer por el Mentimeter. Recordarles que el Mentimeter es anónimo, pero vamos a proyectar las respuestas acá para que las podamos compartir y ustedes mismos y ustedes mismas las puedan ver. Entonces, ¿cómo actuarías frente a un desastre socionatural dentro o fuera de tu comunidad? Entonces pueden poner dentro su respuesta, fuera su respuesta. Sigue a la siguiente, por fin. Les va a salir en el Mentimeter la pregunta. Está esta cita, que es reflexionar sobre la acción. Teníamos esto de reflexionar anteriormente sobre nuestra acción, qué implicancias tiene, qué efectos tiene en lo que hacemos, pero reflexionar sobre la acción, como dice aquí, eso es otra cosa, es tomar la propia acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla con un modelo prescriptivo, a lo que habríamos podido debido hacer de más o a lo que otro practicante habría hecho, ya sea para explicarlo o hacer una crítica. Entonces, lo que queremos hacer es que ustedes puedan ver las respuestas de sus compañeros o de sus compañeras, como decíamos al comienzo, no para juzgar si están bien o mal, sino como para tener otra idea, otra referencia, tal vez como esto es lo que yo haría frente a un desastre socionatural dentro de mi comunidad o fuera de mi comunidad, según sea mi elección, mi respuesta. Y al verlo puedo también observar qué es lo que haría mi compañero o mi compañera y con eso tener como otra perspectiva. La invitación entonces es como por qué hacemos, cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos. Voy a cambiar de vista al Mentimeter. Entonces ahí les damos unos 2 minutitos, 3 minutitos para que puedan ir respondiendo en el link que le acabamos de enviar, por favor.
¿Se ve? Sí, sí, se ve súper. Ya. Mira, se ven mis marcadores, está lo mismo. ¿Fran? Sí, estoy leyendo acá, educando, evaluando el riesgo, dónde y cómo actúan, actuar para no ser un estorbo. La idea es que ustedes también puedan ir visualizando las respuestas de sus compañeros y de sus compañeras, como tener otro punto de referencia también, aportando desde mi disciplina a las necesidades del territorio, conociendo el territorio, organizándose en comunidad. Identificando las distintas amenazas que nos pueden afectar o nos están afectando. Frente a un desastre socionatural, actuaría con calma, buscar lugares de protección y contactar a organizaciones que sepan qué hacer al respecto. Sí, eso algo que creo que lo mencionamos muy superficialmente, es que es súper importante contactar las redes que son propias de la comunidad, sobre todo cuando vamos a intervenir de forma externa. Imagínense como, no sé, algo les pasó en la universidad, en el colegio, ustedes se sienten mal y llega un amigo y te pregunta, oye, ¿qué te pasó? Y después llega otra persona y te pregunta, oye, ¿qué te pasó? Y llega la otra y te pregunta, oye, ¿qué te pasó? Y si tú te puedes sentir agobiado, puede que estas ayudas y colaboraciones una sobre la otra, sin canalizarse por medio de un solo canal, puedan ser más agobiantes para la propia comunidad. Eso es lo que se llama sobreintervenir el territorio. ¿Y de qué manera podemos ir evitando esa sobreintervención? Es poder canalizar esa energía que tenemos de querer ir a colaborar por medio de las redes que ya son propias de las comunidades. Que ahí, como lo mencionaba, por aquí lo anoté, como lo mencionaban, como a través, María Paz, a través de los diferentes espacios, como la Junta de Vecinos, por ejemplo, otras redes que puedan ahí también ir conociendo, que se van armando y muchas veces no son como oficiales que ustedes las pueden encontrar como googleando, sino que a través de los contactos que pueden tener con las distintas personas. Entonces, antes de llegar, como por ejemplo, tengo amistades que han llegado como con la camioneta y con la comida a un territorio, que es una ayuda muy, muy noble, poder contactar a alguna persona y observar cuáles son realmente las necesidades que puede tener esa comunidad en ciertos momentos específicos, como lo mencionaba el grupo de Nicolás, sobre al detectar tus aptitudes, organizarse antes de actuar. Bueno, eso, queríamos que pudieran ver un poquito las respuestas de sus compañeros y de sus compañeras. Y estaba mirando esta pregunta que estaba haciendo Catalina en el chat, que... Sí, te la comento, Fran, ¿te parece? Ya. Sí, hacen dos preguntas en el fondo. La primera da alusión en el fondo de que cómo se pueden organizar las personas que componen una comunidad, cómo se organiza una persona un grupo, perdón, una comunidad para hacer frente a un desastre, ya decir, pero el gobierno de turno no responde a la comunidad, como por ejemplo ella pone entre paréntesis como el caso de las zonas de sacrificio, por ejemplo. Esa es la pregunta número 1, y después hace otra pregunta donde dice que cómo podría organizarse una comunidad cuando no hay una ley. Ella pone ahí como la ley de Escazú, que recientemente se ha estado hablando. ¿Cómo podría organizarse una comunidad cuando no hay ley que ampare
a la seguridad de los líderes ambientales, sobre todo en los casos de conflictos más extremos. Hemos sabido, lamentablemente, que líderes ambientales han sido afectados por violencia constantemente en el último tiempo, y de hecho hay indicadores muy altos de cómo de alguna manera son afectados por acciones de violencia. Lamentablemente muchos han sido agredidos, otros han terminado en situaciones muy complejas. Esas son las dos preguntas que hacen en relación a esta presentación. Sí. Voy a intentar tomarme 2 minutitos nada más para contestar esto, para que Hans también puedas tener tiempo para poder dar tu visión. También quisiera decir que esta es mi visión personal y profesional al respecto. Estamos como dentro de un modelo que es este modelo socio neoliberal, donde se plantea que el Estado no tiene como un rol o ejerce un rol activo. Entonces es el mercado quien regula a través de los privados, y el Estado no tendría como un rol activo en el desarrollo. De eso se trata, como en términos generales y superficiales, lo que es esta propuesta de este modelo socioeconómico, de este modelo económico neoliberal. Desde mi visión, a partir del ordenamiento territorial sobre todo, y de los instrumentos de planificación, es que no es así. El Estado no es que no tenga un rol activo, sino que tiene un rol bastante activo, y es en el de dejar que ciertas cosas sucedan, o de que ciertas situaciones sucedan, y apoyar o promover ciertos tipos de desarrollo, entre los cuales podemos encontrar las zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio, desde mi punto de vista, no surgen como algo que simplemente había ocurrido, sino que las políticas y la norma, la ley, está desarrollada de cierta manera y tiene como consecuencia las zonas de sacrificio. No es que no sean pensadas, están pensadas de una forma. Creo que cuando trabajamos en comunidad, en el territorio, podemos ver todas estas realidades. Personalmente puedo decir que es súper conflictivo, que tiene detrás mucha emocionalidad, también mucha rabia e impotencia por ver que no puedes como mejorar ciertas condiciones, y por lo menos como creo que la colaboración de la comunidad es como les decía al principio, como que me he dado cuenta que la organización es lo que puede generar el cambio, y creo que es importante como a través de la ley. Entonces, por eso también mi postura es promover una constitución nueva que sea escrita como desde cero, y no bajo como estos parámetros en que fue escrita la anterior. Sorry si me extendí. Traté de hacerlo lo más breve. Es complejo dar una respuesta también como sin hablar como sobre lo mismo que dijo Fran, o sea, el paraguas neoliberal o la forma en la que se gestiona nuestro país, y que también entiendo que responde a una opinión mía, que no necesariamente puede representar a los intereses de la fundación. Un Estado que sí participa, pero que participa instrumentalizando a las personas en fin de como sus intereses, o sea, es decir, colonizando todos los espacios y permitiendo que en realidad el dinero se anteponga a un montón de otras cosas, como a los derechos fundamentales o los derechos humanos, por pensarlo de alguna forma, y entre ellos también privatiza, y en ese privatizar y la forma de defender las cosas es tan violenta, por decirlo de una forma sutil, donde no se defiende al que genera cualquier tipo de disidencia frente a las propuestas estatales, la forma en la que podríamos nosotros participar o hacer el gesto, por último, de participar desde una perspectiva que sería de alguna forma representativa o transformadora, es poner también a disposición nuestros saberes y nuestras prácticas en función de la denuncia. Es decir, que los y las profesionales, los y las personas que ejercen distintas labores, pongan a disposición esas labores para también ejercer un acto de denuncia pública respecto a lo que se está haciendo en esos espacios.
En este sentido, lo que pasa en las zonas de sacrificio es algo que se puede investigar, pero que no solo se tiene que investigar, que se tiene que investigar desde todas las aristas posibles y llegar a la conclusión de por último, por ejemplo, lo más complejo que yo tuve que decir en mi investigación de pregrado respecto a las zonas de sacrificio y que le sirvió como un insumo para alguien, pero que ahora también quizás lo podemos pensar como un saludo a la bandera, es decir, que está afectando en la salud mental el hecho de que las personas se estén intoxicando a diario. Y eso para el Estado, que solamente está pensando en que ese espacio es una zona productiva, es un hallazgo. Y deberíamos generar un montón de hallazgos para sumar y escoger un cambio como real, y yo creo que en eso está la posibilidad, aunque sea simbólica y aunque tome más tiempo, de escoger que se puedan un poco invertir eso y que primen algunos derechos fundamentales, o primen en realidad todos los derechos fundamentales, que serían como la vida por sobre el dinero, la salud por sobre el dinero, y todo lo que se requiere para coexistir en una comunidad sana, entendiendo que no se puede vivir bien si el otro o otra no está bien. Gracias, muchas gracias, Hans. Sí, son preguntas súper complejas en realidad, pero claro, hay una reflexión ahí que nace. La verdad es que la situación y el contexto medioambiental es muy compleja y va variando con comunidad a comunidad. Lo que nosotros pudimos ver, por ejemplo, en Puchuncaví, es que hay una comunidad que está muy organizada, muy activa, pese a que no existen estas legislaciones quizás tan claras que los amparen, ¿ya? Entonces, quizás no hay una ley que los ampara, pero sí hay una comunidad organizada que tuvo que llevar a que esta exposición o estos niveles, digamos, de tóxicos que se expelen ahí en esta zona industrial, llegó a afectar la salud de las personas. Acuérdense que fue una emergencia sanitaria, ¿se acuerdan? Entonces, es súper lamentable, po, y sobre todo el tema de la violencia que vi en los líderes ambientales, también un tema que no se ha conversado mucho, que de alguna manera no se visualiza tanto, excepto en las redes más locales o digamos como en la comunidad misma, no ha tenido lamentablemente una relevancia nacional tan importante como para poder visualizar y tomar acciones más concretas. Ricardo Ortega también, que fue el relator, el expositor de la semana pasada, también quiere comentar un poco sobre eso, y aprovecha también de Ricardo poder comentar quizás la pregunta que nos hizo Raúl, que te la comento ahora, que tiene que ver de tu perspectiva, un poco de la perspectiva que se puede construir acá. ¿Cómo se puede clasificar el desastre natural, entre comillas? Dice, ¿cómo se puede clasificar cuando un evento destructivo, que independiente de su causa, solo afecta al medio ambiente, es decir, la flora y la fauna? ¿Cómo se puede clasificar cuando, digamos, este desastre natural afecta solamente al medio ambiente? Digamos, me entiendo que aludiendo que no afecta, digamos, como una comunidad de personas, digamos, ¿cierto? Ricardo. Sí, no, me escucho, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. No, con respecto a la pregunta que están compartiendo ahora, solamente agregar de que comparto mucho la visión tanto de Francisca como de Hans con respecto a la pregunta, solamente agregar que ya participar en esto les permite a ustedes fomentar una organización en sus territorios. Ya estar conociendo estos temas, ya estar sabiendo, por ejemplo, no sé, cómo se compone el riesgo, saber el tema del voluntariado, saber el tema de la participación, ya son herramientas que ustedes les van a permitir desarrollar en sus territorios y fomentar esta organización y participación, que creo que es lo fundamental, junto también con distintos procesos de transferencia de información, ya sea a través de la educación, formal, informal o no formal, y todo eso. Creo que a eso debemos apelar, y a eso es lo que apunta este curso también, tratar de bajar esta información un poco más teórica desde la academia hacia los territorios a través de ustedes. Por eso es como una labor bien colaborativa entre ustedes y nosotros. Y con respecto a la pregunta de Raúl, yo creo que específicamente cuando hablamos del desastre, hay que recordar de que la palabra desastre, cuando veíamos cómo se componía el desastre o el riesgo, implícitamente ya considera su origen, ya sea natural, antrópico o socionatural, que sería lo que veríamos como amenaza, ¿cierto? Y por lo mismo, cuando hablamos de esto, tenemos que considerar todas las componentes del desastre, no solamente el desastre en sí mismo y que pueda ocurrir tanto en en un lugar donde solamente hay vegetación, donde solamente hay algo natural, o donde hay ¿cómo se llama?, sociedad o asentamiento humano.
Y en ese sentido, yo, por ejemplo, mencionaba que existe, por ejemplo, una vulnerabilidad ecológica o una vulnerabilidad ambiental que tiene que ver precisamente con el cuidado o la susceptibilidad de la vegetación, la fauna, a ser afectada por alguna amenaza, como por ejemplo los incendios forestales, que afectan la vegetación, que afectan la fauna, que quizás no tienen muchas veces, ahí dependiendo del caso, no tiene un impacto directo en la población, pero sí tiene un impacto en la vegetación. Y en ese caso, claro, es vulnerable ecológicamente, y el desastre, dependiendo de la disciplina de donde se mire, también puede ser, por ejemplo, un desastre ecológico o un desastre, por ejemplo, si lo ves desde una perspectiva de un biólogo o de alguien que se dedica al estudio de la biodiversidad, puede ser un desastre también de que alguna especie, tanto vegetal como animal, se extinga producto de algún impacto. Entonces, para él sí, o para ella, sí va a ser un desastre, pero en el ámbito ecológico o ambiental. Cuando ya le agregamos la componente social, también, por ejemplo, hay distintos profesionales, distintas personas que se dedican a estudiar el impacto que tiene precisamente en las personas. Y ahí hablamos de un desastre socionatural. Pero claro, cuando hablamos del concepto en sí, tenemos que asumir que implícitamente está considerado su origen, que puede ser tanto natural, antrópico, socionatural, y el impacto que tiene, al hablar de desastre, ya podemos decir que puede ser tanto un desastre social, como un desastre ecológico, como un desastre económico, como un desastre, cualquiera sea la característica que lo estemos viendo. Ahí va a depender mucho también de la expertise, también del conocimiento que ustedes tengan, cómo van a visualizar y entender ese desastre. Si solamente es, no sé, flora y fauna, también es un desastre, o cuando ya consideran también las características como de población, economía, etcétera. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, ahí Francisca Soto nos ponía que si hay alguna duda, tenemos un último minuto, ya estamos también en la hora, y también les pedimos activamente que nos pueden escribir directamente a los correos, también hacernos alguna pregunta. Los profesores están siempre atentos ahí a mirar estas dudas y de alguna manera ir respondiendo, ¿ya? Vamos a dar la mano a la Daphne por tiempo, que es lo que nos permite el tiempo. Ya, mientras la Daphne nos hace la pregunta, los invitamos también a poder responder la evaluación de la clase, que voy a volver a copiar el link, ¿ya? Y una vez que cada uno vaya respondiendo esto, entiendo que también hay que poner presente, ¿no? Tienen que aprovechar de poner su lista de asistencia también para que podamos nosotros registrar la asistencia del día de hoy, ¿ya? Así que, Daphne, te damos la palabra, por favor. Hola, buenas noches. Una Hola. consulta. ¿Existen planes de mitigación, por ejemplo, para diversos sectores? Porque no es lo mismo que haya un desastre natural, no sé, pues en Coquimbo, que haya un desastre natural en Chañaral, que haya un desastre en Puchuncaví. Es súper diferente porque los riesgos son distintos. No es lo mismo una zona de sacrificio que un sector más expuesto. Ahí hay un montón de cosas. Por ejemplo, en Chañaral corrió relave. Los niveles de mercurio estuvieron altos, los niños tenían que andar con mascarilla. De hecho, la mascarilla era muy popular en 2015 o 2016, no recuerdo cuándo fue. Entonces, existen planes de manejo, cómo se relacionan las comunidades con la autoridad, y las autoridades cómo evalúan ese tipo de riesgos. Porque, insisto, no es lo mismo, o sea, estamos todos expuestos a un riesgo, pero cuando tenemos zona de sacrificio, cambia completamente la cosa, o sea, se triplica el peligro. Yo ahí puedo, sí, o sea, agregar algo, que es súper buena la pregunta, porque claramente lo que deberíamos como apuntar todos en este momento es como al conocimiento local o territorial, para poder desde ahí generar toma de decisiones, medidas de mitigación, considerando obviamente el contexto local y las realidades de cada comunidad. Sin embargo, también hay que diferenciar que existen distintas medidas y planes de mitigación y de prevención en función de los distintos tipos de amenazas. Por ejemplo, para el tema de incendios forestales tenemos la generación de cortafuegos, que van a impedir de que el fuego avance hacia las comunidades. Pero por otra parte, acá en Santiago tenemos las piscinas decantadoras de la quebrada de Macul, que van a permitir que cuando baje de nuevo un aluvión, le quite fuerza a la masa, haciendo que baje de manera de escalera. Entonces, claramente existe como una como diversificación de medidas de mitigación dependiendo de la realidad local y también de la amenaza, pero la parte mala de eso es que gran parte de estas medidas requieren una gran inversión, y muchas veces esa inversión se tiene que hacer pública, y cuando no es pública se le pide al privado, y cuando lo hace el privado lo hace a su manera, muchas veces sin considerar las realidades de los territorios locales o los territorios donde están implementando estas medidas. Entonces ahí está el tema, ¿cachai? Está como la zona gris como más legal dentro de todo esto. Uno de los pocos instrumentos que nos permite como quizás saber bajo qué condición de amenaza o riesgo estamos son los planes reguladores comunales,
pero por otra parte sabemos de que en todo Chile no todas las comunas tienen planes reguladores, y las que lo tienen, no todas tienen zonificado el riesgo en mapas, no saben dónde están ocurriendo los distintos desastres. Y eso tampoco la ley lo exige. O sea, ahora tenemos una ley en temas de zonificación de riesgo como muy escasa. Lo que les comentaba en la clase pasada, recién en el año 2014 se incorporó a considerarse riesgo los incendios forestales. O sea, ¿hace cuánto? Hace 6 años atrás, cuando incendios forestales tenemos desde, no sé, previo a la colonización. Entonces, sí, ahí está el problema, de que muchas veces las decisiones no conversan, y lamentablemente, relacionando con lo que decía Francisca, tiene que ver con un tema de plata, de quién hace la inversión en esas planes y prevenciones. Hay algunas organizaciones que consideran, por ejemplo, a la sociedad civil dentro de esa como participación vinculante, pero son son las menores. Un programa quizás como ejemplo puede ser el Quiero mi barrio, que a veces considera estos procesos de participación ciudadana para la elaboración de los planes y programas en relación a gestión del riesgo. Pero Talcahuano, debería... eso. Exacto, Talcahuano es un súper buen ejemplo de lo que se está haciendo a nivel municipal en cuanto a gestión del riesgo, lo mismo que Valparaíso, y así todas las comunas que están desarrollando. San Pedro de la Paz, Claro, Pudahuel, son como las 3 comunas principales que son referentes comunales o municipales en materia de gestión de riesgo a nivel país. San Pedro, Pudahuel y Talcahuano. Pero lamentablemente no todas las comunas tienen oficinas, ni departamentos, ni direcciones de gestión de riesgo para poder desarrollar esos planes. Entonces ahí está el otro déficit, cómo le exigimos a los municipios, a través de qué instrumentos, que tengan una persona, por una parte capacitada, y por otra parte una jerarquía independiente de cualquier otra unidad. Actualmente muchas unidades de gestión de riesgo municipales dependen de otras unidades, como aseo y ornato, medio ambiente, etcétera. Y ahí los recursos que se invierten en eso son mucho más restringidos. Si es que tenemos, por ejemplo, una oficina, dirección o departamento dedicado en la municipalidad que se encargue de hacer mapas, que se encargue de ir a ver a los territorios, de hacer las consultas, de saber las características de la población para que puedan intervenir. Entonces, ahí está el problema, y quizás ese también es nuestro rol como, por una parte, sociedad civil, de empujar esos procesos que ocurran, de saber qué es lo que está ocurriendo en nuestras comunas, y por otra parte, los que ya estamos en formación más profesional, también desde nuestra profesión, poder empujar esa iniciativa. Pero eso es como un déficit que tenemos a nivel como institucional y legal también. Y levantarlo en espacios como este, porque experiencia en desastre en Chile hay, profesionales expertos en esta materia hay, y hay de reconocimiento mundial, pero hay mucho déficit también, hay mucho déficit de la infraestructura, hay quizás mucho déficit de compromiso por parte de las mismas autoridades o de las o de las mismas municipalidades, de las autoridades que de alguna manera van liderando los presupuestos y digamos, los proyectos comunitarios en el fondo que se desarrollan en cada una de las comunas. Entonces, si no hay una municipalidad que esté sensibilizada con estas temáticas, difícilmente, como por ejemplo Talcahuano, San Pedro de la Paz y Pudahuel, como decía Raúl, que donde sí hay una municipalidad que está sensibilizada y destina recursos y profesionales para poder desarrollar esto en sus comunas, mientras no esté eso, de alguna manera es bien difícil poder avanzar. Entonces, la respuesta a eso es una comunidad organizada como la que estamos nosotros creando acá, que participe. Y una forma muy clara y activa de poder participar es que quienes puedan votar, porque también entendemos que acá hay personas que menores, digamos que no tienen los 18 años, que quizás no van a poder votar lamentablemente, pero poder votar ahí y después participar activamente también digamos, de una constitución que incluya estos elementos, que incluya estos aspectos. Entonces estamos justamente generando esa masa crítica que nos permita quizás poder alcanzar o llegar a mejorar esto. Ya no puede ser que, como dice Raúl, hayan 3 solamente comunas que tengan estos elementos. O sea, no tiene sentido frente a un país de tanto desastre como el que ya hemos visto que somos como país. Así que le agradecemos sus preguntas, sus comentarios. Está en nuestros correos, está el correo de Hans y de María Francisca, de Francisca Escobar ahí, para que los puedan registrar, le puedan sacar una fotito si quieren. ¿Ya? O si se quieren dirigir ahí a través de nuestro correo, que es contacto@fundacionaisla.cl, no hay ningún problema, ¿ya? Así que gracias a quienes pusieron presente al curso. Ya vamos avanzando, la próxima clase es ya la cuarta, vamos entrando a la mitad de la clase. Vamos a pasar un módulo que va a empezar a ser un poco más práctico. De hecho, la próxima oportunidad, que también va a estar Ricardo, vamos a empezar a hablar del mapeo colectivo, ya como una herramienta que nos permite poder identificar nuestros propios riesgos locales también, dónde estemos parados nosotros, en el fondo. ¿Ya? Así que eso va a ir haciendo sentido con lo que hablamos hoy día. No sé si Sí, la Fran y Hans quieren comentar algo antes de cerrar.
Sí, que bueno, nos pasamos de nuevo 15 minutitos, pero quisimos también dar un poquito de espacio a la reflexión y a las preguntas como de ustedes. Si Hans puede proyectar lo de la evaluación, que también nos parece importante como poder cerrar con eso, como también una cuestión de transparencia con ustedes. Ahí están a quienes les pareció excelente, buena, que dice que requiere mejorar y que no le haya gustado. Recordarles que pueden enviar correo, nos pueden enviar un correo directamente también si es que tienen alguna duda o hay algo que quisieran que les recomendásemos. Muchas gracias. Sí, es súper importante que nos respondan porque nosotros hemos acogido todas de alguna manera las sugerencias que nos han hecho en la evaluación que envía la Fran a través del chat, ya del WhatsApp y por correo sobre todo. Así que bueno, nada, pues muchas gracias, que tengan una linda semana, una linda tarde. Gracias por su tiempo, por su disposición, por participar, por sus comentarios, por su interés. Cada vez nos estamos acercando a ser más agentes de cambio en estas materias y nada, pues, les deseo que tengan buena tarde y ahí cualquier cosa nos vamos escribiendo. Oye, hacemos la foto, ¿no? Hagamos la foto final, pues. ¿De quién la saca? Camilo, ¿tú la sacáis? Yo siempre Ya. soy de la foto, pero como les digo, son tantos que tendríamos que ponerlo en un LCD como... Ah, pero hay 2 páginas. Ya, muy bien. Vamos con la primera, así que Gracias a ti, Belén, por tu... 10 segundos. De ahora... Ya. Hay una. Vamos, quédense quietas. Y vamos con la segunda. Quieto, ahora. 1, 2, 3, la segunda. Buenísimo. Excelente, equipo. Muy bien. Ya esta la vamos a subir. Estoicos y estoicas. Esta la vamos a subir porque la vez pasada no la subimos. Gracias a todas y todos por la participación, por estar aquí y por conversar, pues que esto también es como parte de la dinámica de las comunidades, que a veces es como ceder poder y como estar abierto a lo que suceda, que en el fondo es como lo que tratamos de hacer, que ustedes también vayan imponiendo como sus intereses, para que nosotros veamos qué hacemos con eso, que el problema sea como de nosotros y no de ustedes. Así que bacán y gracias por esta tarde. Suerte. Sí, muchas gracias por participar. Abrazo. Seguimos en contacto. Un abrazo. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Escríbanos chao. cualquier cosa. Chao, chao.